Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos del Perú y de otras latitudes. Continuamos con nuestras reflexiones compartidas. Esta noche vamos a tocar dos dimensiones importantes de la vida de relación internacional que intitulamos geopolítica, que como todos sabemos tiene relación con la disciplina de la economía, de la ciencia política, de las relaciones internacionales, de la geografía y recientemente de una manera más clara, más enfatizada con la ecología, por todo lo que estamos viviendo en el mundo. Y hemos invitado en esta ocasión a quienes les agradecemos que compartan su conocimiento, su saber, sus inquietudes, sus preguntas y sus respuestas a don Luis Solari y a Jaime. Y queremos compartir con ellos. La pregunta es bien sencilla. Vamos a empezar con Luis y le vamos a pedir que nos dé un pantallazo crítico, como él sabe hacerlo. Después va a ser Jaime, respondiendo a esta cuestión central. ¿Cómo viene ocurriendo, cómo viene cambiando la geopolítica mundial y en qué le afecta al Perú o en qué lo puede beneficiar? Adelante, Luis. Gracias, Manuel, y gracias, Jaime, por compartir la mesa. Nosotros desde la caída del muro de Berlín, es que se inicia un cambio precisamente que está por cumplir este año 2024 exactamente 35 años, y en ese proceso de 35 años ha habido un inmenso fortalecimiento de la cuenca del Pacífico. El desarrollo que hay en Asia con los bancos de desarrollo, con los las diferentes asociaciones estratégicas de países, definitivamente eso ha cambiado totalmente. Para que nosotros nos hagamos una idea del cambio que está habiendo, en Colombia, que es un país bioceánico, tiene Atlántico y tiene Pacífico, los territorios menos favorecidos económicamente son los que miran al Pacífico. Ellos han estado mirando siempre al Atlántico, y hoy día este inmenso desarrollo de la cuenca del Pacífico lo que ha hecho, le ha dado a América Latina en general una bioceanidad estratégica que ha pasado de ser solo geográfica para pasar a ser geoestratégica. Es que esto tiene un valor tremendo de que nosotros estemos en la zona centro-sudamericana, mirando hacia la cuenca del Pacífico. Para hacernos una idea de lo que eso significa, nosotros hacemos un viaje de Lima a Santiago y nos toma 4 horas. Pero si de México, que es la segunda economía latinoamericana, quieren ir a Santiago, toman 9 horas y media. Es decir, estar en la parte central de un territorio como es América Latina ya es un valor. Hoy día estar frente a la cuenca del Pacífico ya es otro valor. Desgraciadamente, América Latina en su conjunto es un territorio convulso y es un territorio en el cual ninguna cancillería, ni siquiera la mexicana, ni la colombiana, ni de los países centroamericanos, yo diría la mexicana es la que es más bioceánica, sus mayores costas son de un país latinoamericano, son las mexicanas. Ni siquiera México tiene una visión de esta bioceanidad estratégica, al extremo que su gran puerto de Veracruz en el Atlántico lo tiene concesionado a China, y sus 3 grandes puertos del Pacífico los tiene concesionados a China. Panamá tiene sus 2 puertos del Pacífico y del Atlántico concesionados a China, que obviamente, como no se ha podido ni se va a poder hacer
ni del Pacífico Norte o Indo-Pacífico, ni del Pacífico Sur, ha decidido penetrar el continente sudamericano con todas las fuerzas de su economía. Nuestra Cancillería no tiene una conducta clara en este tema de la bioseguridad, o sea, no tenemos colectivamente. Yo creo que este es el valor geoestratégico más grande que tiene en este momento y que se ha producido desde el año 89 hasta el año 2024, justo 35 años, donde América Latina ha pasado a tener esta gran posición geoestratégica. ¿Qué pasa? ¿Por qué América Latina? Yo tengo un capítulo de un libro que se llama El síndrome del gigante pequeño. Porque si América Latina tiene las grandes reservas de agua dulce, tiene 30-40% de las mejores tierras cultivables del mundo. ¿Por qué si tiene esta bioceanidad estratégica? ¿Por qué razón si es uno de los dos continentes menos envejecidos con el África, o sea que demográficamente tiene una proyección de ser el territorio del futuro junto con el África por esta cuestión demográfica? ¿Por qué nosotros no conseguimos tener políticas comunes? ¿Por qué los elementos de integración en vez de ser políticos han sido comerciales? En este momento, América Latina es el territorio de mayor insatisfacción por la democracia y hay dos fenómenos que están ocurriendo que nos van a poder explicar por qué nosotros no somos vistos como un territorio fuerte. O sea, sí tenemos atributos geográficos, demográficos, de recursos naturales, recursos humanos, pero ¿por qué políticamente no se nos ve fuertes? ¿Por qué el año 21 una reunión de académicos y cientistas sociales estadounidenses y rusos donde fueron y elaboraron el poder económico hasta el año 2100? Ahí aparece Brasil y México separados y el resto de los países latinoamericanos le llaman la SLA, South Latin America, la chusma, según estos cientistas, porque no somos países que nosotros representemos un poder en los escenarios y en las mesas mundiales de negociación. Al extremo que están sucediendo dos fenómenos peligrosísimos en este momento, uno de ellos alertado por el Latinobarómetro 2021, y con esto concluyo. Hay una crisis hay una crisis de ausencia de mayoría, hay una ola de ausencias de mayorías. Los gobiernos están siendo electos por la menor parte de los integrantes del padrón electoral. Castillo 35%, Lula 38%, Boric 31%, Petro 29%. Es decir, son presidentes que ganan con pequeños porcentajes y se comienzan a aportar como si hubieran ganado en primera vuelta con 70% y después van al fracaso, porque en el caso de Petro y de Boric, el 70% no había votado por ellos. Ese es el origen del fracaso del primer intento de reforma constitucional en Chile. Pero en el Latinobarómetro 2023, ahí aparece, ahí aparece la explicación de por qué razón ha sucedido esta crisis de ausencia de mayorías. Y es que hay en América Latina un desplome de la eficacia de los gobiernos. Es decir, los gobiernos son tan poco eficaces que hay un desborde de insatisfacción de la democracia y esto ha creado un problema político interno en todos los países y en la región que ha llevado a ser un territorio de gran insatisfacción de la democracia. En el Latinobarómetro del 23, de cada 100 peruanos, 91 están insatisfechos con su democracia.
Sí, entonces imaginemos nosotros en esta clase, hablemos del Perú, en esta situación latinoamericana, somos un país que no tiene carrera pública, o sea, los funcionarios los cambian a cada rato, ¿no es cierto? 78 ministros en casi 400 días de gobierno de Pedro Castillo, 15 ministros han desaparecido en el primer año de la presidenta Boluarte, 14 y somos, cancilleres en nos, 5 años. 14 cancilleres en 5 años. sí, pues termino con esto. No solamente no tenemos carrera pública, sino tú que eres un hombre de planificación, Manuel, imagínate cómo puedes construir políticas públicas en el siquiera cortísimo plazo, si no tienes funcionarios estables por carrera pública y si tienes inestabilidad política. Es decir, nosotros tenemos geoestratégicamente unas condiciones, imaginemos el Perú con Chancay funcionando, con el megapuerto de Corío funcionando en el sur y con su puerto espacial en el desierto de Paita, ¿no es cierto? Y con unas zonas rurales que son el 75% trabajando con formalización asociativa para el comercio exterior. Otro país totalmente distinto. Sí, pues, pero ¿cómo la hacemos sin carrera pública y con esta inestabilidad política? Y como yo soy médico, me he puesto mi casaquita casualmente porque a ti te gustan las salidas, no te gustan los discursos. La salida es realmente construir en nuestro país con carácter de urgencia una sociedad civil organizada y fuerte. Y para los que creen que esto es un discurso lírico, no es cierto. Yo tengo un amigo, muy amigo, que es el viceministro del Interior de Kosovo. Y ellos en este momento, la presidenta tiene una exitosísima política pública de construcción de sociedad civil con cultura de filantropía, porque obviamente van de la mano. Para ser un país donde el Estado decida la cuestión pública, pero que la sociedad civil dirija el país, no como es actualmente el Perú y América Latina, que el Estado decide la cuestión pública y el Estado dirige el país y lo dirige en cualquier forma. Yo acabo de hacer un artículo de 7.000 palabras donde he revisado todo esto que hemos conversado tanto, Manuel, sobre la historia de la gestión pública peruana, desde la época de San Martín hasta la actualidad. Y realmente, en cuanto a la administración pública, a pesar de los esfuerzos que han habido en varios gobiernos militares y el gran esfuerzo de descentralización y de reinstalar carrera pública, no del gobierno de Toledo, del Parlamento del quinquenio 2001-2006. Tengo que hacer la precisión porque todos los esfuerzos para la descentralización, todas las iniciativas legales, todos, la ley marco de la ley para el desarrollo económico del sector rural, todo se originó en el Parlamento de la República porque era un parlamento nuevamente que electo por distrito múltiple. Entonces nosotros tenemos grandes capacidades, grandes obsequios que la historia nos ha dado, como la visionidad estratégica y ya las cosas que he mencionado, pero nosotros, esta ausencia de sociedad civil en América Latina, hacen que los grupos de poder capturen el poder de turno y hagan lo que les dé la gana. Abandonen los discursos promesa, hagan todo lo posible porque no haya carrera pública para poder capturar con todos sus partidarios el aparato del Estado. Y por supuesto, cuando hay desorden político y ausencia de organización pública, obviamente la corrupción se convierte en la principal política pública en la que están metidos los gobiernos, los funcionarios y medio mundo. Es decir, tenemos todos para ser un gigante, o sea, tenemos más territorio que China, los latinoamericanos, pero por eso le titulé a ese artículo, América Latina vive. Así como puede haber un síndrome gripal, hay el síndrome del gigante pequeño. Es un gigante que se sigue portando a pesar de todos nuestros deseos y esfuerzos, queridos Manuel y Jaime,
como un gigante pequeño. Gracias, Lucho, por estas reflexiones importantes. Me vino a la memoria el título de un libro de Marcel Niedergang que se llama Las 21 América Latina. No sé si lo recuerdan ustedes. Ya tiene sus 30 y tantos años. Ya Niedergang, por supuesto, nos dejó. Él trabajó aquí en el Perú. Y no hemos sacado en cuenta esta este cambio del mundo por distintos factores que no es el caso ahorita de analizar, que nos coloca en una situación de bioceanidad. Y en ese sentido yo solamente quiero añadir, con todo respeto, un punto, ¿no? Nuestra bioceanidad está dada por la costa y por la Amazonía. La Amazonía no mira hacia la costa, la Amazonía tiene ahí la barrera de los Andes. La Amazonía mira hacia el Brasil, mira hacia el África y mira hacia Europa directamente. Entonces ahí tenemos que hacer una especie de revolución copernicana y tratar de ver dos cosas: en qué medida en la Amazonía nos vinculamos con el Ande y la costa, y no que nos vinculen, sino que cómo nosotros nos vinculamos, no que nos vinculen. Y también qué es lo que hay que hacer para aprovechar esa relación con el Brasil y con el África y con Europa. El África está llamada a ser, y tú lo has recordado en algún otro momento, un componente muy potente para los próximos años y los próximos decenios. El otro aspecto que yo quería mencionar es que tenemos circunstancias en las cuales no hay muy buenos ejemplos. Tenemos muchos malos ejemplos. Y lo que tú has caracterizado para el Perú, con algunas variaciones, por desgracia, se da también en otros países de América Latina y el Caribe, incluyendo en esta gran denominación de América Latina. Muchas gracias por esta primera aproximación. Vamos a volver sobre... Permíteme Sí, hacer dime. dos líneas que se quedaron en el tintero. Dale, Y adelante. sobre eso tenemos este año 2024 más de 80 elecciones en cerca de 75 países presidenciales, de gobernaciones, municipales. Es decir, en el 2004 va a haber probablemente un cambio geopolítico tan grande como el que hubo con la caída del muro de Berlín, por esta cantidad de cambios dirigenciales en tantos lugares del mundo, incluido el Parlamento Europeo. Eso era. Con excepción de hegemones importantes como son Rusia y China, que han asegurado su continuidad en la ruling class política, en la clase dominante política, el partido, acompañado, por supuesto, del ejército, de los militares, y en ambos casos por un componente muy importante económico y de inteligencia mundial. Quedémonos aquí por este momento. Tenemos ahora a Jaime Gálvez invitado. Yo te agradezco, Jaime, la gentileza que tengas de compartir con con estas dos personas que somos de los viejos. Lucho no es tan mayor que yo. Yo acabo de cumplir mis 80 años por si acaso, pero seguimos en la brega. Jaime va a aportar una perspectiva joven, de persona joven, de otra generación, con un conocimiento ya probado en materia de economía, tiene un currículum que lo distingue, no vamos a leerlo ahora, lo conocen, y también le hacemos la misma pregunta. En tu percepción, Jaime, desde el punto de vista de las relaciones económicas mundiales, así como él ha enfatizado los aspectos políticos y de paso algunas cosas económicas, pero sobre todo lo político, incluido el último apunte que hizo Luis, ¿cuáles serían a tu juicio los aspectos, digamos, positivos y los aspectos negativos que este entorno mundial le produce al Perú en el año del bicentenario de la batalla de Ayacucho, que no es solamente la independencia de América Latina? En el monumento en la Quinoa
está Cuba, están los Estados Unidos, está Venezuela, y el año del sesquicentenario también estuvo Chávez ahí presente. Y yo lo sé porque estuve en ese momento también ahí enviado por el Instituto Nacional de Planificación y otras instituciones del gobierno en ese sesquicentenario. Bueno, vuelvo al tema central. Tu reflexión sobre los puntos, por así decirlo, fuertes o puntos débiles que este entorno mundial desde la perspectiva económica nos da ahora al Perú. Adelante, Jaime, y muchas gracias por tu presencia. Gracias, Manolo. En primer lugar, agradecerte a ti por la invitación y también el gusto de compartir este espacio con Lucho, que ha hecho una primera presentación muy, muy interesante. Yo lo que he preparado un poco es cómo estamos en América Latina en estos últimos 10 años. Hace un tiempo se habló de la década perdida de América Latina, que fueron los años 80. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y si no contamos las décadas solamente entre 1981 y 1990, sino si miramos los 10 años hacia atrás, ¿cómo vemos América Latina? Y me sorprendí, porque en primer lugar, el crecimiento económico per cápita de América Latina en los últimos 10 años no ha existido. Si el índice, si en el 2013 fuera 100, ahora estamos en 99.2. O sea, hemos caído un poquitito. Es decir, ha sido, en términos económicos, una nueva década perdida para América Latina, estos últimos 10 años. Retengan ese punto, estimados amigos, me parece crucial. Adelante, Jaime. Si uno empieza a mirar por países, tiene que hay un gran perdedor, que es Venezuela, que ahora su economía es el 35% de lo que era hace 10 años. Es decir, casi se ha ido a un tercio. Y hay un solo ganador, que es Guyana, por efectos del petróleo, que su economía se ha triplicado, pero es un país chiquito, básicamente. ¿Y México cómo está en esto? En el caso de México, está en 105. O sea, después de 10 años, ha crecido 5% en los 10 años. O sea, prácticamente una economía casi estancada. Perú está en 108, o sea, 8% en 10 años. Después vamos a comentar más del Perú. Adelante, adelante. Ecuador está en 93. Entonces, dolarizar tampoco fue la solución para Ecuador. O sea, si era 100 hace 10 años, ahora es 93. Argentina. Argentina está en 91. En 91. Ha decrecido 9%. Y probablemente con la agudización de la crisis esto empeore un poco más, por lo menos este año. Ojalá puedan salir. Brasil, que uno decía, ¿y Brasil habrá crecido? No, Brasil 98. Es decir, en 10 años ha caído 2%. Y Colombia, un poco mejor, 116. En 10 años ha crecido 16%. Y Chile, parecido al Perú, 107. Entonces, lo que vemos es de que el primer pantallazo es que América Latina se ha desenganchado de la economía mundial en estos últimos 10 años, como región. Una segunda mirada que también me parece interesante es, bueno, ¿y esto qué fue? ¿Fue la pandemia? Porque uno puede decir, bueno, en el medio de los 10 años está la pandemia. Y no fue la pandemia. América Latina, el 2015, 16 y 19 tuvo crecimientos negativos del PBI per cápita. Entonces, no fue la pandemia. Más bien, América Latina sí se ha recuperado. Su nivel de crecimiento per cápita ha recuperado lo que perdió en la pandemia. Sin embargo, el problema es más estructural. En el caso del Perú, sí es al revés. Entre el 2014 y el 2019, crecíamos en promedio a 1.8% per cápita. O sea, 2.8%, porque es 1% más o menos el crecimiento poblacional. Pero el per cápita, 1.8%. Y
entre el 2019 y ahora nos hemos achicado la economía. No solo estamos igual, sino no hemos recuperado el nivel de ingreso per cápita que teníamos antes de la pandemia. Y esto lo vemos en dos indicadores que para el caso peruano son bastante dramáticos. Uno es, que se hace con las encuestas nacionales de hogares, es el consumo de calorías. Y especialmente porque tras la pandemia vino una alta inflación, el consumo de calorías, lo que se llama el déficit calórico, se agravó en el Perú. Y donde más ha sufrido es en Lima, curiosamente. Lima, el déficit calórico actual es 43%. En las zonas rurales es 33%. Es decir, ahora en Lima se come peor que en el campo del Perú. Y eso no era así hace 10 años. Entonces, ha habido no solamente que en estos últimos años hemos retrocedido en términos de pobreza, porque cuando uno mira las cifras de pobreza del 2022, que es la última que hay, es 27.5%, en el 2011 era 27.8%. Pero esa pobreza ha cambiado su composición, ahora es una pobreza mucho más urbana, y probablemente en el 2023 el número vaya a empeorar un poco, no se sabe exactamente, pero va a estar probablemente alrededor del 29%. En el resto de América Latina no ha pasado lo mismo. La pobreza en América Latina se ha recuperado en relación a lo que ocurrió antes de la pandemia, pero en el Perú no. En el Perú más bien hemos retrocedido como mucho. Retroceder 10 años en la lucha contra la pobreza es pues muchísimo. Entonces, digamos que hasta el 2019 el modelo económico peruano funcionó razonablemente bien en relación al resto de América Latina. Pero probablemente los problemas estructurales del Perú, de haber tenido una baja inversión en salud, en educación, y un Estado más desestructurado que el resto de América Latina, que además se ha agravado por la crisis política, ha impedido que el Perú recupere los niveles de vida que tenía en el 2019. Bueno, esto que tú estás señalando es sumamente grave. Por coincidencia, hacia el mediodía, conversé un momento con la persona que nos presentó, nuestro común amigo Elmer Barrio, y tocaba este punto. Le decía que tendríamos que hacer una especie de visión geopolítica de la nutrición y de la alimentación interna del Perú, porque hay estas cosas y no tenemos una... Me estoy saliendo un poco del tema geopolítico, obviamente. Me permito hacer este pequeño comentario para tratar de subrayar eso que tú has señalado, porque es sumamente grave. Este asunto está empeorando con el tipo de consumo y el tipo de canasta rápida que se está teniendo en el Perú. Inclusive le rendimos pleitesía y homenaje a empresarios que empacan agua con azúcar como empresarios exitosos en la República y en el mundo. Creo que, sin restar el mérito de lo empresarial, creo que hay que ver el asunto de una manera un poco más crítica, ¿no? ¿Y por qué hago este comentario, estimados amigos, estimado Jaime? Lo que tenemos detrás del enfoque geopolítico no son, como muchas personas piensan, solo el concepto militar o del poder, ¿no? Un Estado, hablamos de estados, pero no únicamente de estados, pero un Estado y otros actores internacionales tienen determinada estatura estratégica. Y más allá de lo militar, lo económico, la estatura estratégica está dada por la calidad del factor humano, que es un factor primo y esencial en la paz, en la guerra, en la economía y en lo que sea. Y debe llamarnos a una profunda reflexión. Esto que hoy día está golpeando en América Latina también está ocurriendo en otros países en menor grado, pero tenemos que estar muy alertas a eso, ¿no? La pobreza nos afecta básicamente a la cultura, entre otras dimensiones, ¿no? A la cultura y a la educación.
y en el Perú vivimos un proceso de deseducación. Yo quiero quedarme hasta aquí nomás con este comentario, con tu permiso, y le volvemos a pedir a Luis que retome su intervención para luego de unos minutos que retomes la tuya. Muchas gracias, Jaime. Adelante, Luis. Conéctate, Luis. Conéctate, por favor. Solo que yo hablaba el doble de tiempo de lo que ha hablado Jaime. No importa, lo vamos a invitar índice, más a él. qué índice era ese que mencionaste al principio de tu... Ese es el índice del PBI per cápita de América Latina, que lo han publicado en diciembre recién. Este es el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del 2023. ¿De qué, CEPAL? De la CEPAL, sí, de la CEPAL. Ya, ok. Sí, lo he recibido. Bueno. Y yo prácticamente hice como un resumen de todo. No sé, casi como lo que tendríamos que exigirle a cualquier candidato a la presidencia que tiene que hacer. Pero creo que hay un punto muy importante, porque cuando uno mete la pata, obviamente eso trae consecuencias. Y así como nosotros en la revista El Economist, creo que en febrero del año que se estrenó la pandemia, aparecíamos con el país con la mejor economía para enfrentar la pandemia, y resulta que después terminamos siendo el país con el mayor número de muertos, con una catástrofe, y que además mostró sobre el tapete, en un estudio del Banco Mundial sobre el costo de estar sanos, cómo la informalidad mata, cómo a mayor informalidad del país había también mayor mortalidad. Eso que tiene que ver con el comentario que hizo Jaime, es que nosotros cuando iniciamos, y esto es bueno recordarlo, muy poca gente lo sabe, y yo estuve en todos esos debates y sé perfectamente lo que pasó con la descentralización peruana. La descentralización peruana no fue un fin en sí mismo a partir del año 2001, sino se consideró un medio para cambiar totalmente la estructura social, política y económica del Perú. ¿Cómo así? Solamente era un coche con 2 caballos. Un coche era reentrenar a todo el personal del aparato público y recrear otra vez la carrera pública, era lo más importante, quienes van a manejar el país en el futuro. Y lo segundo era descentralización económica, porque nosotros nos encontramos en el 2001 que prácticamente el 80% del presupuesto lo absorbían 10 departamentos, el 75% del PBI lo producían 10 departamentos, y que el 65% de la población estaba contenida en las 50 provincias urbanas del Perú. Es decir, rehacer al Perú significaba redistribuir la población, o sea, redistribución demográfica, y que eso redistribuyera, ¿no es cierto?, al final el uso del presupuesto, el aparato público, etc. Para redistribuir el presupuesto, primero redistribuyes la población territorialmente, y eso es lo que al final te da una descentralización verdadera. Ok. El dinero para reentrenar a los funcionarios del Estado nunca se utilizó y se devolvió intacto. Y la descentralización económica que iba a ser obviamente basada primero en las pequeñas y microunidades, porque el 75% de las MIPES son rurales, ¿cierto? Eso es lo que poca gente sabe. Entonces, si tú haces un gran proceso de asociatividad productiva, al mismo tiempo es un proceso de formalización. Estás hablando de nuevos aportantes a la seguridad social, mejores ingresos,
mejores, más aportantes a los fondos de pensiones, nuevo mercado de consumo, nuevo mercado crediticio, etcétera, etcétera. Y en el Congreso de la República se generaron con la cooperación externa dos sistemas para hacer eso masivamente en el Perú. Esas dos leyes nunca las reglamentó el Ministerio de Economía y nunca se aplicaron en el Perú. Hice gestión personal con dos primeros ministros, uno de Alan García y otro de Humala, dándoles inclusive un disco con el borrador del reglamento para aplicación y tampoco se aplicaron. Y lo que pasa, y eso lo va a entender muy bien Jaime, esto creaba un sistema de dilución de riesgo, porque en vez de que la tierra fuera la garantía del dinero, era la prenda productiva que a su vez estaba asegurada. O sea, si hubiera helada, se hundiera el barco, nadie perdía, seguro pagaba todo. Nunca se aplicó eso en el Perú. Eso fue la cuestión del caballo económico. Ahí no termina. Se aprobó el sistema de acreditación de competencias para que se trasladasen las competencias a los departamentos en forma ordenada y previa calificación. Ese sistema en el año 2007 fue cancelado con un vil decreto supremo, y digo vil porque era de mucho menor rango que la ley que la que había creado. Entonces nosotros no pudimos, creamos, ¿no? El Perú, no nosotros, el Perú creó un sistema para reducir, y aquí viene la cuestión en la que hasta hablaba Jaime, ese es para corregir la sobreoferta de mano de obra en las grandes ciudades del Perú. La razón por la que ha aumentado la pobreza en las ciudades, y sobre todo en las zonas urbanas y en las grandes ciudades, es por la sobreoferta de mano de obra que no puede ser absorbida por un sistema económico y productivo que está en recesión. Es decir, si los burócratas, por razones oscuras, y los políticos, por razones políticas, obviamente, porque si tú tienes en tus manos aprobar la carrera pública y dices, ¿y si gano la próxima elección, cómo van a estar los asientos llenos? Yo los necesito vacíos. O sea, es que la carrera pública la paso por el triturador de papel, carrera pública ni hablar, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó. Entonces nosotros hemos mantenido, ¿no es cierto?, la economía concentrándose hacia las zonas urbanas, por tanto la población creciendo hacia las zonas urbanas con sobreoferta de mano de obra, y el presupuesto público en sentido inverso a través de una descentralización que en vez de ser económica y revolucionaria de la realidad, pasó a ser una descentralización estrictamente administrativa. Es decir, esa es la razón por la cual ha subido esta pobreza urbana más que la rural. Recordemos a la gente que se iba por la carretera con sus bártulos caminando, se regresaba a trabajar porque durante la pandemia no se cayó el PIB agrícola, se cayó el PBI general. Entonces, nosotros acumulamos durante años, ¿no es cierto?, errores como la sobreoferta de mano de obra, cuando con una descentralización económica iniciada duramente y agresivamente en el año 2005, que fue el año que se generaron estos sistemas, tranquilamente nosotros ya no tendríamos sobreoferta de mano de obra en las zonas urbanas y tendríamos algo muy importante. A la hora que no tiene sobreoferta de mano de obra en las zonas rurales, ¿qué sucede, Jaime? Mejoran los sueldos y salarios a nivel urbano, ¿no? Entonces la situación habría sido totalmente distinta y por supuesto, si nosotros miramos hacia atrás, si queremos tener un ejemplo de lo que es el desplome de la conducción del aparato público en una situación crítica, simplemente es Vizcarra durante la pandemia. El gobierno de Vizcarra durante la pandemia. Es decir, no solamente hemos tenido pandemia, sino hemos tenido una pandemia
con una conducción catastrófica. Claro, eso no nos va a corregir nada. La pregunta es, ¿cuál de estos señores que hoy día fungen como mesías políticos, por lo menos hasta ahora hay 25 en 25 partidos, cuál a la vista maneja una visión y un discurso como el que estamos compartiendo aquí entre los tres, porque el discurso no es de uno solo. Cada uno tiene una parte y al final uno construye caminos para sacar el Perú adelante. Pero no solamente estamos hablando, Jaime y Manuel, de que la década es una década perdida económicamente. No, yo me atrevo a decir, estos son 30 años perdidos, porque hemos tenido presidentes que en vez de dedicarse a hacer su trabajo, han estado dedicados más tiempo en robar y que no los detecten. Porque eso también toma tiempo, ¿no? O sea, cuántas horas las encuestas le quitan a los presidentes, no sé. Termino diciendo lo siguiente. El 91% de los peruanos está insatisfecho con la democracia y o sea que solamente 9% está satisfecho. Ese es exactamente el 9% de aprobación que tiene la señora Boluarte y el gobierno en la encuesta de Datum del mes de diciembre. Es imposible. Yo la quiero mucho a la presidenta, también al gobierno, también a Otaro. La besito en la frente, cachete y en la mano también. ¿Ya? Mucho. Pero tienen que entender que un acto de madurez política es aceptar de que no están llevando el Perú a ninguna parte y que este año que hemos perdido es un año perdido por responsabilidad, no culpa, responsabilidad del mal manejo de todas las esferas peruanas que hacen imposible que las personas se satisfagan. Y eso es, hay actos que tienen que ser hechos también por responsabilidad. Renunciar a lo propio y pensar en lo común y en el país. Yo no creo honestamente que con esta cantidad de insatisfacción por la democracia se pueda construir lo más importante. ¿Qué es lo más importante cuando se vende un banco, Jaime, Manuel, queridos amigos que nos ven? Los intangibles, el nombre, el prestigio de los clientes, lo que le llaman el goodwill. ¿Qué es lo más importante en un país, en una política pública? ¿Que la política pública para desatorar los water funcione? No, que esa política pública cree un lazo entre los peruanos y un lazo entre los peruanos y los gobernantes. Y eso es lo que al final nos da la certeza que estamos yendo a un buen punto. Entonces, yo quería hacer esa puntualización de que nosotros, por eso yo me atrevo a decir, son 30 años perdidos y sé los nombres de los responsables y sé los decretos que firmaron y sé las leyes que dejaron de reglamentar y sé quiénes son los funcionarios que se negaron a poner las cámaras de rayos X en las carreteras. Todo eso, o sea que hoy día nosotros vimos las consecuencias de esos funcionarios que se llenaron la boca mostrándonos la balanza comercial peruana originada por un aumento de la demanda de exportaciones de América Latina y no originada por las buenas políticas. Entonces, Luis, hoy día lo que vivimos sí, son las consecuencias. mira, en esta dilatada reflexión tuya, mientras tú hablabas, yo quería subrayar un asunto, ¿no? Que este planteamiento, estos aspectos de la reflexión que estamos haciendo, en este caso lo que acaba de expresar Luis, también se repite en varios países de América Latina. Yo no quiero decir que sea exactamente en todos, pero parte de mi trabajo es revisar todos los días el estado de situación política y económica y de otros aspectos, incluso algunas cuestiones de ilegalidades de otros países en América Latina. Y excepto Cuba, que tiene un régimen distinto, y ahora Venezuela con un régimen estilo cubano, eso sí tienen carrera pública del partido, pero en todos los otros países, miren lo que pasa en Argentina hoy día, lo que está sucediendo en Chile, hay que tener acceso a toda la información para ver que ahí también se ha roto carrera pública, que hay problemas de descentralización, que hay problemas territoriales muy graves, fraccionamientos, etc. De tal manera que yo les pido a los amigos y a Jaime, en este caso,
tener en cuenta estos elementos no solamente referidos al Perú, sino que de alguna manera nos ayudan a pensar lo que está ocurriendo en la región andina, también en el Brasil, también en Argentina, en Uruguay un poco menos, Costa Rica se salva un poco de esta circunstancia, pero Panamá casi reventó con un asunto que nadie lo esperaba, pero que también hace aflorar todas estas cosas y su grave problema, gravísimo problema de salud pública y de seguro social que hay en Panamá. Hasta aquí me quedo con el comentario para tratar de tomar estos elementos que ha señalado Luis y ponerlos en contexto latinoamericano. Dicho esto, le otorgo nuevamente la palabra a Jaime para que continúe con su reflexión y con los aportes tan puntuales que nos ha hecho desde el comienzo. Adelante, Jaime, por favor. Bien, gracias. A ver, antes de entrar a regresar a América Latina, digamos, y ver algunos otros datos interesantes de los países, a mí una cosa que siempre me llamó la atención cuando he visitado el interior del país y he visto el comportamiento de las autoridades es de que el gobernador, cuando hay un problema, por ejemplo, minero, que es el área donde yo más me he desempeñado, el gobernador normalmente desaparece. ¿No? El alcalde distrital siempre está. Y el alcalde provincial aguaita, ¿no? Pero cuando tú ves cómo se planifica las inversiones en las regiones, conversan muy poco los alcaldes distritales con el provincial. No hay un plan conjunto, cada uno hace sus cosas, y si tienen un plan lo tienen guardado, pero cada uno hace sus cosas con su clientela, y la región y el otro no articula con los provinciales tampoco. Entonces, creo que tenemos también un problema de diseño, de cómo interactúan estas entidades subnacionales de gobierno. La otra cosa que me llamó la atención es cuando viví un par de años en Ancash, que en esa época era César Álvarez el presidente regional, prácticamente que hacía lo que quería. Y además vi cómo iban muriendo algunas autoridades locales por temas de mafias. Y eso estamos hablando de hace 15 años. Entonces, ¿cómo articular un Estado que le cuesta a nivel nacional articularse intersectorialmente, pero le cuesta a nivel subnacional articularse territorialmente, ¿no? Entonces, yo creo que y otra cosa que también vi que existía en Colombia y me pareció muy interesante, que puede ayudar también a la reforma del Estado en el Perú. Cuando un gobierno subnacional no funciona, el gobierno nacional lo interviene. O sea, y esto lo vimos en la época en que en un distrito de Chiclayo, que es bien conocido y bien populoso, normalmente cada cierto número de años no recogen la basura y se arma un desastre en Chiclayo. Si eso pasara en Colombia, entonces el alcalde se va, ponen a alguien, arreglan el distrito y después se hacen unas elecciones y se escoge un nuevo alcalde. O sea, un sistema donde no sea impune tener una gestión no mala, sino pésima, que a veces en el Perú puede ser impune, ¿no? Son tres ideas que las dejo en el tintero de repente. Permíteme subrayar con una anécdota personal, con permiso de Luis y de nuestros amigos. Es lo siguiente: el año 2006 yo estuve a cargo de la presidencia del Consejo Nacional del Ambiente y como buen loretano dije voy a poner un granito de arena en mi tierra, la Amazonía, que en términos comparativos relativamente más olvidada, ¿verdad? Entonces fui a la zona de frontera, al Putumayo y al Yavarí. Fui a visitar Tabatinga y
y estuve en la parte colombiana, pero cuando llego a la parte de Colombia se había coordinado a hablar con las nuevas autoridades y no había nadie. Entonces había un funcionario del distrito y otros lugares que todavía tienen nombres peruanos, a pesar de que eso es Colombia, y fue una explicación bien sencilla: no están las nuevas autoridades porque fueron a recibir un curso que es condición sin la cual no pueden asumir sus responsabilidades, para subrayar lo que tú dices. Adelante, Jaime. Bien. Tratemos entonces de tener en cuenta que tanto lo que está señalando Luis como lo que está diciendo Jaime ahora son factores que afectan a la capacidad del Estado, a su estatura estratégica, que tiene una debilidad interior. Pero ahora me gustaría que si pudieses volver sobre los aspectos contextuales de la economía. Sí, a ver, otra manera de ver la fortaleza de los países es muy simple, ¿no? ¿Quiénes tienen crédito y quiénes no tienen crédito en América Latina? Poco se usa eso, adelante, me parece muy bueno. Es interesante, pues. A ver, este es son los índices de los bonos soberanos a octubre del 2023, ¿ya? Y estamos colocando que un país no tiene crédito. Dinos qué son los bonos soberanos. Claro, los bonos soberanos es un país emite un bono y normalmente el plazo que se usa es de 10 años. Un bono a 10 años. En verdad emiten distintos plazos, pero el más común es a 10 años. Y entonces, si el país pierde su crédito, digamos, cuando lo emite, digamos, la tasa de interés a que lo emite, imaginemos, sea 5%. Un bono en dólares en el mercado internacional. Si el país pierde su crédito, el valor del bono baja. Y significa que ese bono, si algún día te lo pagan, ya no te van a pagar 5%, sino te van a pagar 20 o 30%, porque el que lo recompre en el mercado lo compra mucho más barato. Y entonces a eso le llaman cuántos puntos básicos más de tasa de interés se le pide al país por prestarle. Y yo he puesto el corte en 1000 puntos básicos, que son 10% más. O sea, si un país, en lugar de 5, 6 o 7%, le piden 15, 16 o 17, en el fondo es que no tiene crédito, ¿no? Entonces, los países que no tienen crédito en América Latina son Venezuela, Argentina, Ecuador y Bolivia, ¿no? Venezuela y Argentina no es un secreto, pero Ecuador y Bolivia, que no tengan crédito, creo que es interesante. Y los que tienen mejor crédito son Uruguay, es el que paga menos tasa de interés por los créditos que tiene. Segundo, Chile. Tercero, Perú. Cuarto, Brasil. Quinto, Paraguay. Sexto, Panamá. Y séptimo, México. Entonces, Perú, a pesar de todos los problemas que tenemos, todavía conserva su crédito internacional. ¿Costa Rica tienes el dato? Sí lo tengo. Porque tengo en mente una cosa que no voy a preguntar, pero solamente por ver si tienes el dato. Costa Rica también tiene crédito. Tiene su índice es 244, que es como le cobran 2.4% más por un préstamo. Sí tiene Gracias, crédito. Jaime. A ver, otro dato interesante también que de este reporte es, bueno, ¿y quiénes son los países que tienen altos déficits fiscales? ¿Ah? Y Bolivia encabeza la lista, aunque el dato es del 2021, con menos 8.5% de déficit fiscal. Le sigue Colombia, ya dato del 2022, con menos 5.3%, Argentina con menos 4.9% y Panamá con menos 4.1%. Son todos los países que tienen más de 4% de déficit fiscal en América Latina. No he puesto las islitas y eso dentro para no perdernos. Y otro dato interesante. ¿Quiénes son? ¿Brasil ahí? ¿Cómo está? Brasil. Por favor. Sí, Brasil sí tiene alto déficit fiscal, menos 4.4. Y creo que ahora el año pasado ha subido más todavía. 4% de un tamaño grande. De un tamaño gigante, Sí. Por supuesto. Otro dato interesante del estudio, y con eso termino por ahora, es quiénes atraen más inversión extranjera directa. Porque claro, hay inversión especulativa que puede entrar plata y salir, esa no le interesa al país, pero la inversión extranjera directa sí.
Del año 2022, el que más atrajo, no es un secreto por su tamaño, fue Brasil, 53.000 millones de dólares. El segundo no fue México, fue Chile. Y a pesar de estar Boric en el gobierno, atrajo 28.900 millones de dólares. El tercero, México, 21.800. Menos que Chile. Menos que Chile. Es increíble. Impresionante, ¿eh? Increíble. El cuarto, Colombia, 13.900 millones de dólares. El quinto, Argentina, a pesar de su crisis, atrae inversión extranjera, 13.300 millones de dólares. Y el sexto, Perú, con 10.400 millones de dólares. Entonces es interesante saber, porque una cosa es tener crédito, pero otra cosa es ser atractivo para que vengan a invertir a tu país. ¿Y las características de esa inversión extranjera directa, tienes algún dato o alguna reflexión? No en esto. En el caso peruano sabemos, ¿no? Que Sí. es minería, que es el puerto famoso que estuvimos comentando, que está en Chancay. Y que hubo bastante inversión también en temas eléctricos en el Perú. Los chinos han comprado buena parte de la infraestructura eléctrica del Perú, o están en ese proceso. Y probablemente también esté registrado eso ahí. Y sí, toda la cadena eléctrica en realidad, ¿no? Desde Sí. producción hasta la distribución. Los chinos al principio estuvieron muy interesados en minería, pero después cambiaron más el tema de puertos y el tema eléctrico. Siguen con sus minas, pero no han estado tan activos en nuevas minas como en los temas eléctricos o el tema del puerto. Entonces, amigos, con esto nos vamos haciendo un panorama en el que, si bien hay aspectos comunes negativos, hay aspectos comunes que también son positivos y que pueden ser retomados por los gobiernos que puedan, y los empresarios, no solamente los gobiernos. Pero todo esto nos lleva nuevamente a algunos aspectos internos. A mí me gustaría pedirle a Lucho acá, si lo tiene a bien, que nos dijera, Luis, ¿cómo está funcionando el asunto de la red del Fondo Monetario, Banco Mundial? ¿Cuál es tu percepción en relación a América Latina, ¿no? Porque ahora lo que está en la palestra, en la agenda, ¿no? Es que qué hace tal gobierno que le pide plata al Fondo Monetario, caso de Argentina, el caso de otros gobiernos recién electos. En América Central también ocurren algunas de estas cosas. Entonces te pediría una aproximación tuya a cómo ves tú políticamente esta cuestión. Primero, brevemente, le preocupaba a Jaime cuando contaba su experiencia en Ancash, esta incapacidad para integrarse. Lo que pasa es que esto es como cuando se quisieron hacer regiones en el Perú. Toda la gente votó en contra, ¿no? Nadie quiere ceder su cuota de poder entre un alcalde provincial y otro provincial. Con estas dos normas que nunca quiso aplicar el Ministerio de Economía, una era para hacer asociatividad intensiva y la otra tenía 5 programas, y uno de los programas era convertir al alcalde provincial y al municipio provincial en el gran promotor territorial del desarrollo integral de la provincia y con una parte central. ¿Qué es lo que integra a la gente? Eso es como en las batallas, ¿no? Donde esté el estandarte, ahí está, todo el mundo se concentra. Y cito de ejemplo que en el año 2001, el primer productor de cítricos, y creo que ha seguido siendo, era el consorcio productor de el consorcio productor de frutas, el CPF, que de no exportar nada, era el primer exportador de cítricos y exportaba a 11 países, primero de cítricos y segundo de palta, ¿no? ¿Y dónde tenían sus tierras? El consorcio, que era un consorcio privado, independiente, nada que ver con el Estado. Parte de las tierras estaban en la irrigación Santa Rosa, en Huaral, una parte en el sur de Lima y otra parte en el norte de Ica, en Chincha. Es decir, ¿qué cosa integraba a estos pequeños productores que dejaron de llorar miseria y de ser abusados por los intermediarios? Una finalidad de comercio exterior. Es decir, nosotros hacemos eso con todas las zonas rurales nuestras, articulando bien en una gran operación que estaba bien diseñada, utilizando los productos financieros de COFIDE, pero por supuesto con intervención de la banca privada,
el Perú sería y será otra cosa porque ese es el único camino que hay para pasar de un agro pobre a un agro potente. Sobre tu pregunta, hay una preocupación muy, muy grande en este momento, y con certeza de fuentes, te digo, en la Unión Europea y en Estados Unidos por el tema de la invasión territorial china de América Latina. ¿Qué hay que llamarlo así? El profesor Enrico Fardella, que es un italiano que es profesor de la Universidad de Pekín, él habla de frente. Estamos en el centro de un conflicto hegemónico entre Estados Unidos y China. Y en este momento esta inversión que mencionó Jaime, que ha bajado la presión en las minas porque ya no necesita en este momento más cobre y hierro, como quien dice, ya tomaron nuestro corazón, nuestro hígado, la mitad del cerebro, ya no necesitan más. Entonces ellos ahora están en la operación geopolítica, ¿no? Que es la de invertir, o sea, que el Estado chino, porque no son empresas privadas, que el Estado chino maneje las cuestiones estratégicas nuestras, ¿no? Energía, infraestructura, carreteras, etcétera. Entonces, esta gran preocupación de la Unión Europea y de Estados Unidos va a hacer que los organismos internacionales, incluido el fondo, tengan una especie de giro. No sé de cuántos grados, eso es lo que no podemos saber, pero sí un giro en su actitud controlista e inversionista. No van a dejar de hacer lo que han venido haciendo, pero digamos que van a tratar de favorecer otros caminos distintos para el desarrollo que el que ofrece, que el que ofrece China, que en última instancia la mayoría de las inversiones que hizo en los primeros 10 o 15 años en América Latina fue con plata extraída a raíz de su hiper favorable balanza comercial con Estados Unidos, ¿no? Prácticamente sacaba dólares de Estados Unidos y con eso compraba pesqueras, compraba mineras y ahora quiere comprar las otras cosas, ¿no? Entonces va a haber de parte del fondo y semejantes una conducta, como te digo, más favorable, no sé cuánto, pero sí definitivamente más favorable para tratar de hacer un contrapeso, ¿no? Bien, en este sentido me gustaría tu comentario Sí, y, mira, y me permito añadirte sí, una cosita más, si lo sí, tienes claro. a bien después, una reflexión sobre el tema de los BRICS, que tiene que ver con Ah, esto sí, también, sí, sí, ¿no? ya. Adelante, Jaime. Bueno, Gracias, Lucho. mira, yo cuando vi la cifra creo que fueron 56 mil millones de dólares que el Fondo Monetario le prestó al gobierno de Macri, que todavía sigue desembolsando algo y cobrando algo, me llamó la atención porque era una cifra importante. Pero lo que me desconcertó fue saber que eso era como el 30% de todo lo que el Fondo Monetario Internacional está prestando en el mundo. Y si bien para Argentina 56 mil millones de dólares es importante, para el mundo, el tamaño del mundo, 180 mil millones de dólares que presta el fondo no es mucho. No es mucho. En cada uno de estas especies de comedias congresales norteamericanas por presupuestos, se sacan un trillón que le llaman ellos, ¿no? Que es como o sea, en cada uno de estas escaramuzas, ellos ponen 5 veces más que todo lo que el Fondo Monetario presta a todos los países del tercer mundo. ¿Qué significa eso? Mi lectura, más ya en tu tema, que es la geopolítica, mi lectura es de que Estados Unidos se fue desinteresando del sistema de Naciones Unidas y los organismos del Banco Mundial principalmente y el Fondo Monetario, que antes fueron muy importantes económicamente para el desarrollo del mundo, se han ido quedando desfinanciados y ahora son fondos de cooperación para el África, porque ya no alcanza para el resto. Entonces hay un problema ahí, de que
que tiene que ver también con la desinstitucionalización de las Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad que prácticamente ya no preserva la paz en el mundo, ¿no? Y tiene esta expresión financiera en que no han desaparecido, pero se han encogido. Otra manifestación de esto fue que el fondo que salió creo que fue donde fue la COP28, en Emiratos Árabes Unidos, Qatar. En Qatar, ¿no? Lo que habían invertido el jeque en armarla esto era mucho más que el fondo que habían dado para todo el mundo, Entonces, estamos llegando a ese tipo de absurdos en el contexto mundial, que tiene que ver con esta lucha geopolítica más amplia. Pero yo creo que en esta lucha geopolítica más amplia, Estados Unidos le convendría mucho más poner el ojo en América Latina de lo que ha hecho en los últimos 30 años. Vamos a ver si puede hacerlo. Ahí tenemos la cuña de los BRICS. Sí, en el caso de los BRICS, yo creo que existen como contrapeso al G7. El G7 es Estados Unidos y sus amigos, y otras economías grandes se estaban quedando fuera, ¿no? Rusia, que lo invitaron un tiempo hasta que se puso más distante, y China, que también se mantenía aparte. Entonces ellos se han juntado con otras economías grandes que estaban fuera del club para hacer una especie de contrapeso. Pero todavía es un contrapeso débil. No porque no sean importantes económicamente, especialmente China y la India. La India es la próxima China, o sea, es probablemente la próxima locomotora del mundo de los próximos 20 años. Porque el crecimiento demográfico de China se ha detenido. India ha pasado a ser este año, el 2023, a fines del 2023, el país más poblado del mundo, superando a China, ¿no? La India. Y la tasa de crecimiento china ya vienen siendo tasas de 7% al año, mientras que de la India, perdón, mientras que la China está cayendo a niveles de 5 y podría caer de repente hasta 4. Porque en general ningún país puede sostener tasas enormes de crecimiento económico más allá de 40 o 50 años. Entonces China se le está acabando el combustible para seguir creciendo. Va a seguir creciendo, pero no a las tasas tan fantásticas que ha crecido en los últimos 30 años. Sí, y en el caso de la India, India está jugando ahorita, por la información que tenemos, en algunas cosas con los Estados Unidos, en otras cosas con Rusia, en otras cosas con China, pero sobre todo con 200 millones de habitantes de Indonesia, el Pacífico Sur, también con Australia. Entonces ahí hay una competencia tanto de orden económico como de orden político y de orden militar, ¿no? Sí, o sea, las tensiones entre India y China son fuertes en el largo plazo, y por lo tanto, a pesar de estar unidos en el BRICS, son rivales regionales, ¿no? Entonces, no los veo tan sólidos a los BRICS como para ser un contrapeso suficientemente fuerte para el G7. Pero el G7 ha perdido la iniciativa política y económica en el tercer mundo. Entonces, eso le deja el campo, sobre todo a China, para que lidere ese espacio. Y es lo que está haciendo en África mucho. O sea, el gran prestamista ya no es el Fondo Monetario. Ahora es China y el Fondo Monetario. En todos estos países del tercer mundo más endeudados o más pobres, es China y el Fondo Monetario juntos los que tienen la deuda. Y que además no se ponen de acuerdo en cómo se deben cobrar las deudas. Porque los chinos las quieren cobrar siempre, mientras que el fondo es más abierto a condonaciones en esta época. Bueno, y las deudas, como todos sabemos de antiguo, se pagan en dinero, en especie o en soberanía. Exacto. Yo creo que soberanía va a ser la moneda de cambio en África. Y es muy claramente visible, perceptible lo que está ocurriendo con la expansión china en la parte continental de la masa continental del hemisferio norte. No tenemos todavía una información como para poder compartirla responsablemente, ¿no? Sino se dice que hay situaciones bastante críticas con respecto a los estados en los cuales se está expandiendo,
y dentro de esta perspectiva de afirmar su poder, China acaba de cambiarle el nombre al Tíbet. La China engulle el Tíbet hace años, ¿verdad? Y hay una razón geopolítica absolutamente natural, ¿no? Es ahí donde se originan los principales ríos de la China, y quien controla las alturas controla lo que va hacia abajo. La India también ha cambiado su nombre. Tiene otro nombre la India. Me acabo de olvidar los dos, pero Sí. eso no... Creo que recién está, por lo menos, tiene ese intento, no sé si lo ha llegado a hacer Y ya lo han comunicado, se puede primer encontrar ministro. aquí en el ¿Sí? aparatito, en la pantalla Ya. corruptora pequeña. Sí, estaban en eso también. Así es. Pero aterrizando nuevamente entre nosotros, Luis y luego Jaime, Estados Unidos tiene espalda financiera para poder competir, viene de atrás, ¿no? Con todo lo que la China ha avanzado económicamente en toda América. Yo me acuerdo años atrás, hace tiempo, cuando yo trabajaba en América Central, la República Popular China ya tenía inversiones en los puertos en Panamá, en México, y no sé si en Canadá también, eso sí no lo recuerdo, pero sí me acuerdo claramente de estos otros países. Pero ellos tienen aún una espalda financiera grande, tanta como para seguir haciendo crecer su economía hasta donde pueden, pero sobre todo sus industrias militares, que están llegando a unos extremos absolutamente increíbles hace, no digo 2 años, hace 15, 20 años y hasta hace poco, absolutamente increíble. Entonces mi pregunta es, si hay esta competencia geopolítica, económica y política, ¿tienen los Estados Unidos en particular espalda financiera para hacer inversiones fuertes en el resto de América Latina para tratar de fortalecer la doctrina Mahan, que es libertad en los bares, en esta isla geopolítica que es el continente americano? Sobre esto les pido una reflexión a ambos. Lucho, nos van quedando, son 8:11, le dejas un tiempo también que no sea muy extensa la reflexión para que pueda también Jaime tener la suya. Adelante, Lucho. Lo que pasa es que las espaldas financieras hoy día no son estáticas, sino son dinámicas y ya se miden en términos de los años hacia adelante. El gran problema chino y el de crecimiento es el problema demográfico chino, ¿no? Así como hubo un momento en que hubo una migración de la China central y la China occidental hacia la China oriental, la China de la costa, eso creó sobreoferta de mano de obra, y la sobreoferta de mano de obra jaló hacia abajo los sueldos y salarios y se cayó la demanda interna. Entonces tuvieron que crear una suerte de pasaporte interno. Bueno, en ese grado de dependencia está China de la cuestión demográfica. Entonces China, que tenía 1.400 millones de habitantes en el año 17, ¿no?, va a tener en el año 2100 1.000 millones, de 400 millones menos de habitantes, y eso es un problema muy serio en términos de generación de bienes, de demanda interna, etcétera, etcétera. Mientras que los Estados Unidos va a pasar de 324 a 446 y la India de 1.300 a 1.500 y la zona del norte de África de 900 a 1.700. Es decir, Robert Klein, como el actor, y sacó un libro sobre el poder el poder de las naciones en los 90, que se cumple actualmente hasta el pie de la letra. Y él anticipó 2 cuestiones. Primero, los países que se conviertan en los más poblados de la Tierra automáticamente serán los más poderosos, precisamente por el impulso que la demografía le da a la economía. Eso es uno. Y segundo, declaró que si bien es cierto en una nación el poder lo da el territorio, la Fuerza Armada, los recursos, bla, bla, bla,
Lo más importante es la población, porque ocupa el territorio, constituye la Fuerza Armada, explota los Así es. recursos y lo más importante contiene a todos los intangibles. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos va a seguir teniendo espaldas y si otra vez vuelve a haber un gobierno republicano, no importa que sea el presidente, tengan por seguro que se volcarán hacia América Latina como pensaba hacer Trump en el segundo mandato, pero perdieron los republicanos y los demócratas son pragmatistas, los republicanos son geoestrategas, así que eh, todavía la batalla por la hegemonía del mundo la sigue ganando Estados Unidos y sobre todo que hoy día es el único país que tiene los 7 atributos indispensables para navegar en el ciberespacio como si fuera propio. Ningún otro país tiene, ni China ni Rusia, ni van a tener, porque además Estados Unidos tiene la estrategia del grupo de los 5 ojos, que son ellos y sus aliados Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Entonces ellos manejan toda la producción inmaterial del mundo, cosa que no puede hacer ningún otro. O sea, demográficamente, tecnológicamente, van a seguir teniendo hegemonía mundial, ¿no? Muy bien, y una pequeña pintura, ¿no? En el sentido de lo que está reflexionando Luis. En realidad hay una tendencia muy clara a un solo bloque económico, México, Estados Unidos, Canadá, con una ventaja, y es que con el deshielo no solamente gana el deshielo del Ártico, no solamente gana Rusia, China ya trata de colarse, se ha declarado Estado con interés estratégico ártico, Estado estratégicamente ártico, pero también tenemos ahí Estados Unidos y Canadá, de tal manera que no hay que ver solamente Estados Unidos, sino esa relación de Estados Unidos con Canadá y con México, y de paso pues hay cerca de 50 millones de personas de origen mexicano que están en los Estados Unidos. Esa es otra materia. Aquí me quedo con ese comentario. Tu turno, estimado Jaime. Estados Unidos, claro, todavía es la superpotencia del mundo, pero en declive. Ese es el tema. Y lo que estamos viendo ahora en el mundo, lo de Ucrania, lo de Taiwán, este tema de las inversiones chinas y de los préstamos al tercer mundo, de los organismos multilaterales, es parte de este declive norteamericano, que es un declive natural porque la revolución industrial hizo el milagro que va en contra de lo que decía Lucho, es decir, que el más poblado y el que tiene mejor población es el que al final pesa más, al final. Pero la revolución industrial alteró todo eso y convirtió primero en Inglaterra en un gran poder mundial que creó un imperio enorme, después al resto de Europa y en tercer lugar a los Estados Unidos, aunque ya con un tipo de hegemonía no colonial. Ese poder de la revolución industrial ya lo tiene China. Pero no solo China, evidentemente Occidente también lo tiene y la India. Entonces, por eso ahora los 1.400 millones de chinos pesan tanto, porque son 1.400 millones en un país ya industrializado. Y si bien el conocimiento es más sofisticado en Estados Unidos, los chinos son espléndidos copiones y aprenden rápido. India también, ¿no? Y India está entrando. Entonces, la gran ventaja que tenía Estados Unidos sobre China cada vez se acorta, pero el tema demográfico le va a jugar a China una mala pasada en los próximos años. Lo que tenemos que introducir en esto es el peso demográfico que va a tener África. Como sí, que todavía está empezando. Lo que pasa es que en el mundo la caída de la fertilidad ha sido mucho más rápido que las previsiones. Entonces normalmente se vienen ajustando los escenarios demográficos hacia abajo. Parece ser que ya algunos países, África es el último que está cayendo y por eso es el que su población va a crecer todavía mucho,
pero podría no ser tanto como las últimas proyecciones lo dicen. Porque ya van teniendo más acceso a métodos anticonceptivos modernos y ya podrían no crecer tanto, ¿no? Pero evidentemente no solo es un problema de que va a tener un poder, sino va a ser una fuente de migración masiva para el mundo. O sea, va a ser una Venezuela por 100 para términos peruanos. Sí, ya lo es en este momento, ¿verdad? Las distintas África ya son una importante fuente migratoria. Yo les agradezco muchísimo, Luis, Jaime, por esta conversación. Distinto, pero que la original converge. Les voy a alcanzar alguna información de este tipo para una próxima reunión. Dejemos pasar un mes, algo así. A Luis le deseamos una provechosa estadía en Santiago de Chile. Él va a participar en un congreso internacional sobre administración pública. Seguramente va a presentar un planteamiento. Esperamos que pueda compartirlo también más adelante con nosotros. Pero no vamos a tener que esperar un mes. Trump acaba de lanzar su candidatura presidencial. O sea, acá cada día tienes una cosa loca que pasa en el mundo. Sí. Podríamos estar todas las semanas los mismos y que te falta pues tema para hablar. Pero muchas gracias, encantado. Jaime, un honor estar contigo. Gracias por las lecciones. Y gracias, Manuel, por la prontitud con que tú te has metido en este tema, que es al final el que va a contribuir a que muchos decisores aprendan a mirar su decisión en el marco del mundo, no en el marco solo de su país, ¿no? Así es. Yo soy yo y mi circunstancia. Cada estado es él mismo y su circunstancia. Muchas gracias, Jaime. Creo que yo lo único que les puedo decir es lo siguiente, que es cierto esta avalancha de información. Yo trato de hacerme la pregunta, ¿cuáles son las continuidades? ¿Cuáles son las cuestiones estructurales? ¿Cuál es la larga duración? ¿Cuáles son las cuestiones más duras? Porque si no, uno se pierde en que la China ya es lo primero, Rusia le ganó, la Unión Europea no existe, los BRICS son el mundo que se viene, Milei es un loco y viva Lula. En fin, la gente vive así con estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Jaime, por tratar de enfocarnos en una perspectiva estructural. Si deseas algo más. Sí, agradecer mucho a Manolo y el honor es para mí haber compartido el honor es nuestro, todo compartido. Con Luis, que tiene una gran experiencia y me da mucho gusto compartir esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, Jaime, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir adelante, vamos a tratar otro momento con algunos invitados, temas militares que son hoy día inevitables de ser tratados. Muchísimas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.